Increíble, de verdad me encanta, lo hemos hablado muchísimo, muchísimo, y bueno, el tiempo de Dios es perfecto, definitivamente. Así es, todo tiene su momento justo y preciso, así que de eso nunca debemos desconfiar. Yoseliana, ¿tienes cuánto tiempo acá en Buenos Aires? Llegué en enero, el 15 de enero. Del 15 de enero, vas a cumplir un año. Sí, ya lo celebraremos. Ya lo vas a celebrar. ¿Cómo te has sentido en este año acá en Buenos Aires, en Argentina, una tierra que ya conocías, ya habías venido de turista, la habías recorrido en un proyecto hermosísimo también que fue de moto, y tuviste la oportunidad de estar unos días radicados acá y conocer gran parte del país, Sí. un país que es muy grande territorialmente, con una gran variedad digamos, ecológica, con una gran variedad ambiental, porque son muchos los paisajes y las distintas formas que podemos disfrutar de lo que es el ambiente y la naturaleza acá en Argentina, y tú tuviste esa gran dicha de conocer algunas zonas de acá que también son hermosísimas. Sí, eso fue un proyecto hace 5 años, en el año 2015, la Vuelta a Sudamérica en moto. Sí. En ese momento, mira, fue una odisea para la pareja. En ese momento que pudimos dar la vuelta, era la primera pareja que salía de Venezuela realmente dando la vuelta a Sudamérica. Que se supiera hasta ese momento. Bueno, en ya. ese momento que diste la vuelta a Sudamérica, ¿te imaginaste que ibas a vivir en Perú? ¿Pasó por tu mente que ibas a vivir en Argentina? Sí, yo lo había planificado. De hecho, yo estando en La Plata, en esa oportunidad dije, si yo salgo de mi país, quiero estar en Argentina. Qué bien. Yo lo había visualizado de esa manera. Me identifiqué mucho con Argentina, con el argentino también como persona. Sí. Esta sociedad es, aunque parezca mentira y diametralmente en distancia, Venezuela y Argentina tenemos muchas cosas en común. Sí. Creo que más en común que podríamos tener los colombianos con Venezuela que por la cercanía. Fíjate que yo pensaba que era al revés, que era No. con Colombia con quien No. teníamos más identificación cultural. No, tenemos muchas cosas con Argentina. Parece mentira a pesar de la distancia. El argentino es una persona extraordinaria, es muy cálido. Sí. El colombiano es más parco, ¿sabes? Entonces, ahí te empiezas a dar cuenta de muchas cosas. Además, se acostumbran a reunirse en familia, los domingos, los asados. Sí, los asados. Las pastas. Sí, entonces eso tiene cierta similitud con nosotros. Además que les gusta hacer amigos, reunirse en amigos, y nosotros somos amigueros. El colombiano es mucho más parco también, Fíjate, mucho más desconfiado. No sabía eso, Sí, Yoseliana. claro, eso lo aprendes o lo aprendí yo, Claro, porque- en esa vueltica. Exacto, porque tienes un que punto me- de comparación, pasaste exacto, por varios países exacto. y pudiste Exacto. vivir ese compartir con cada ciudadano de cada país, y puedes Claro. tener entonces un punto de comparación. Y también hay algo muy importante, que Argentina tiene similitud con Venezuela porque son países receptores de personas que vienen de afuera, mientras que Colombia, ni Perú, ni Chile, ni Ecuador lo han tenido, más bien han salido de sus países. Así es, este es un país que está acostumbrado a recibir. Claro, ha crecido por la migración, La migración. el mestizaje inclusive que tiene con europeos, igual que nosotros. Entonces, eso nos hace menos xenófobos, Sí. eso nos hace menos distantes, eso nos hace más cercanos. Y cuando te empiezas a ver esas similitudes, vienen los puntos de comparación. Bien. En cambio, el colombiano, nosotros tuvimos, bueno, sabemos, más de 5 millones de colombianos en Venezuela que salían por la situación que sabemos que tenía en aquella Colombia. época. Ecuador, Perú, Colombia, Chile. ¿Cuántos Ajá. extranjeros nos recibimos en Así nuestro es, país? en la nuestra parte de tierra? Sudamérica, sin Sí. hablar de Europa. Sí. Y eso, también nosotros tenemos una gran afluencia europea, como también lo tienen los argentinos. Entonces, te pones a ver y empiezas a darte cuenta que tenemos muchas cosas en común, muy diferente al colombiano, a pesar de lo cercano y lo históricamente también que nos une por Bolívar. Claro. Entonces, bueno, si nos ponemos a hablar de eso, imagínate tú. Bueno, ese es otro programa. Ese es otro tenemos que programa. hacer. Así es. Yoseliana, en este año, ¿qué has aprendido? ¿Qué has saboreado? ¿Cómo ha crecido tu ser aquí en Argentina? Yo quiero hacerte estas preguntas para caer en el tema de Yo Sí Puedo, porque para los que no conozcan el proyecto, empiezan a conocerte un poco más, esa profundidad, esa parte que te ha acompañado y que te ha motivado a llegar a Yo Sí Puedo, donde esté. Mira, este año ha sido un año de aprendizaje muy grande, Lisset, porque nosotros llegamos, o en mi caso, en enero, tuvimos una situación familiar bastante dura en ese momento.
y vinimos o por lo menos mi caso, ¿no? Y hablo vinimos cuando hablo de mi esposo y yo, pero en mi caso, como yo, Celiana, con una serie de expectativas, de sueños, como todo, como sales de cualquier país. En este caso ya yo había salido de Venezuela, estaba en Perú, y dije, yo quiero estar en Argentina, y me visualizaba como había pensado hacían 5 años cuando había venido para acá. Incluso en ese momento yo había tenido varias entrevistas de radio hacían 5 años, y habían radios que me decían, yo te quiero aquí, esa voz me gusta, esa voz la queremos aquí, esa voz femenina, esa tonada de venezolanos. Entonces yo me visualicé con un mundo totalmente diferente, y de repente cayó la pandemia. Y entonces ahí hubo que reinventarse de todas las maneras, porque sí. No había un tal vez, era un porque sí. Y ese porque sí me fue llevando más a ese proyecto de Yo Sí Puedo, que ya yo había creado en Perú, y que viene precisamente... Pero nació en Perú realmente esta idea, porque yo creo que tú me hablaste algo cuando estabas en República Dominicana. Lo que pasa, Lisette, es que realmente mi vida siempre ha sido un Yo Sí Puedo. Claro, pero yo recuerdo que tú me asomaste alguito, creo que lo conversamos, porque cuando que tú saliste primero de Venezuela que yo, y yo siempre estaba pendiente, hablábamos por teléfono, a ver, para que me contaras cómo te iba, y creo que tú me hablaste como que tenías alguna idea sobre este proyecto. Tenía la idea, pero no era concreta, no sabía ni siquiera qué era lo que quería en ese momento. Sí había una necesidad de crear un movimiento mundial. Eso me lo dijiste. Ajá, yo tenía la necesidad de crear un movimiento mundial, sobre todo para esto que significaba para el venezolano salir de nuestro país. Exacto. Indistintamente de todo lo que significa el proceso como venezolanos, porque también sabemos que esto ha sido un aprendizaje. Nosotros no estábamos acostumbrados a emigrar, a salir de nuestro país. Incluso dentro del mismo país migrar de una ciudad a otra era complicado. Sí. Muy complicado. Y yo lo viví, porque yo era de Caracas y me fui al estado Aragua, a La Victoria, y para mí eso fue un proceso muy grande. Entonces yo sé lo que es irse de un lugar a otro, es comenzar de nuevo, es tener nuevas amistades, es ser rechazado de alguna manera, porque a mí me pasó, eso no es mentira, y ir aprendiendo sobre eso, y de repente decir, o te adaptas, o aceptas el lugar donde estás, porque si no, no puedes estar aquí. Entonces yo tuve que acostumbrarme, en este caso en Venezuela, en aquella ciudad tan pequeñita, después de venir a una ciudad tan grande, acostumbrarme a su cultura, a su forma, a sus maneras, a no ser irreverente o no ser rebelde hacia esas situaciones. Y eso también le ha pasado mucho a los venezolanos cuando han salido. Se han puesto... Pero digamos que ese movimiento que tú hiciste de Caracas al estado Aragua, mudarte radicalmente, empezar de cero, ¿te dio de alguna manera esa fuerza para tú salir, estar en República Dominicana? Ya empezaste desde cero. Te tocó moverte a Perú, empezar de cero nuevamente. Y ahora estamos acá. Otra vez empezaste desde cero. Y has crecido muchísimo en un año, pese a la circunstancia y la pandemia. Es que todo eso me ha pasado en todos los lugares, ¿sabes? Yo me mudé siendo una adolescente de Caracas a La Victoria, y yo tuve que reinventarme para ser aceptada, ¿ves? Sí. Y cuando me mudé a República Dominicana tuvimos que reinventarnos a muchas cosas, hasta de vender limonada, o sea, es una historia. Sí, esa historia me encanta. Vender limonada en la calle y darte cuenta quién eres tú como persona y quién eres tú como país. Y tampoco tener aquello de bajar la cabeza, porque cómo es posible, eres una comunicadora, tantos años en el medio, reconocida, querida, y ahora estás en la calle vendiendo limonada. Nadie te conoce. Y nadie me conoce, pero a mí no me daba pena decirlo, al contrario, para mí era un aprendizaje increíble todo eso que vivía. Cuando nosotros tomamos la decisión de irnos a Perú, era para Argentina. Sí, lo recuerdo. Y bueno, lo hablamos, teníamos todo listo. Te estaba esperando. Así es. Y comenzábamos juntas. Sí, comenzábamos juntas porque yo me vine en abril. Así es. Y tú te moviste creo que un mes después. Claro. Y yo te dije, bueno, yo estoy moviéndome por acá con las radios. Claro. Vente y arrancamos juntas un proyecto. Así es, y eso estaba anotado, fíjate, ¿no? Y de repente estando en Perú, hay una cosa que difiero por lo menos de ti en la conversa, en esta que tenemos ahorita, porque nosotros nunca empezamos de cero, empezamos de nuevo. En este caso nosotras, ya profesionales, personas que hemos tenido una experiencia de vida, y todo eso yo me lo traje conmigo. Yo me traía las maletas, la maleta de sueños y esperanza y la maleta de experiencia. Claro. Pero
la experiencia de vida. De vida, no pero tanto la de profesional, porque eso no lo Exacto. entiende cuando tú llegas a un país que siente como que le estás invadiendo su espacio, y en los medios de comunicación, que aunque la gente los vea muy grande, realmente es muy pequeñito, es una industria muy pequeña. Entonces tú cuando llegas y tú dices, bueno, mira, y te preguntan, ¿cuántos años de experiencia? 34 años, 30 años, 32 años. ¿Y Sí. qué has hecho esto? Ah, no, se asustan. Sí. Entonces, esa experiencia tú la vas trasladando y dices, bueno, yo voy a aplicar lo que sé de otra manera. O enseño, o educo, o formo, y después me meto al medio. Claro. Entonces, en Perú fue cuando realmente nace el Yo Sí Puedo, esté donde esté, afianzada también cuando yo daba talleres de dicción, de oratoria, de locución en Venezuela, y aplicaba el Yo Sí Puedo para las personas que tenían muchos problemas por el público, miedo escénico, y yo empezaba a preguntarles y me daba cuenta que no, es que cuando niños me decían no hables, a mí me lo decían siempre. Sí. Yo toda mi vida hablé en clase, todas mis boletas, la niña habla mucho en clase. Siempre he hablado Toda mucho. mi vida he hablado mucho. Sí. Y para lo que para muchos era un trauma, a mí me lo afianzaba más. ¿Ves? Entonces yo aprendí a usar esa herramienta. De hecho, recuerdo cuando tú y yo estudiábamos en el liceo, hace poquito, que lanzaban aquellos primeros de centros de estudiantes. Yo estaba allí porque yo sentía Siempre. que a través del verbo yo podía convencer a mucha gente de lo que yo sentía, de lo que no podía decirte a ti, o decirle mucho lo podía decir públicamente. Y ese sentir yo lo podía expresar. En el Yo Sí Puedo lo hice cuando daba las clases. Y cuando entonces me tocó migrar y me daba cuenta que podía trabajar en esto, podía trabajar en aquello, podía socializar con cualquier persona, no sentía diferencias con los dominicanos, ni diferencias con los peruanos, ni diferencias con los argentinos, ni con nadie. Qué bien. Que yo podía darles lo mejor de mí. Muy bien. Y ahí es cuando nace, sentados una vez mi esposo y yo en el apartamento donde vivíamos en Lima, que pobrecito, él es el que ha cargado con todas mis cosas y con todas mis ocurrencias. No, pobrecito no, él es un bastión, él es también un pilar para ti. Ay, pero- y él también se refuerza porque tiene un material Claro. de personalidad con que trabajar. Claro, pero imagínate tú que una persona está en sus proyectos y de repente vengo y yo le digo, tengo una idea, por favor, deja lo que estás haciendo. Perfecto. Y yo es un recuerdo componente en equilibrio. Sí, y nosotros estábamos sentados en el sofá, en el apartamento. Y yo me le quedo mirando y digo, yo sí puedo, y yo tengo que conseguir trabajo acá, y tengo que salir adelante, y vamos a hacer un proyecto. Y de repente salió el esté donde esté, y yo le digo, ¿qué te parece si hacemos un movimiento a través de mi experiencia, de la tuya, de la experiencia de tanta gente, contando historias, y cómo han podido salir adelante, que sean ejemplificantes esas Sí. personas? No el venezolano o el extranjero o el inmigrante, no me gusta la palabra extranjero, ¿sabes? El inmigrante que, ay, pobrecito, salió de su país porque hubo guerras, Claro. o porque hay, no, sino aquella persona que ha logrado, a pesar de la adversidad, salir adelante y servir de ejemplo a otros y decirle, si yo pude, tú también puedes. Tú también puedes. Y así nació el proyecto. Así comenzamos a unir una cantidad de personas con unos talentos impresionantes, profesionales increíbles, amas de casa, con muchas ganas. Y nos reunimos un domingo, hicimos todo el proyecto. De hecho, hicimos hasta una fórmula. Sí, porque desde el inicio lo hiciste, lo viste grande. Grande, Porque desde sí. un principio recuerdo que me llamaste Ajá. y querías tener, o sea, la idea era tener embajadores en distintos países y ya hoy es realidad. O sea, el proyecto ya arrancó internacional, no Ya es que arrancó, bueno, desde donde estoy y luego voy creciendo, no, ya la proyección fue desde el inicio. Sí, y yo soñaba, Lisette. Yo en ese momento soñaba y pasaba horas sin dormir y me lo imaginaba. Me imaginaba aquellas personas diciendo su historia y diciendo cómo pudieron salir adelante sin olvidar su esencia ni su raíz. Bueno, tú sabes que esa es una herramienta que estabas usando inconscientemente, que es proyectar. Cuando Sí. nosotros los seres humanos proyectamos, o sea, tú estabas viéndote en la película de lo que querías, ya tú estabas ya andando en el futuro, Sí. proyectando y dando pasos. Entonces, cuando nosotros hacemos eso así, con esa fuerza, con coherencia, como lo estábamos diciendo ayer en la actividad que tuvimos,
con el corazón, con la mente, el verbo y la acción, eso hace que la rueda gire más rápido y que las cosas se logren, porque ya tú estás encaminando la energía, la estás direccionando a lo que quieres. Y fíjate que los resultados han sido fantásticos. Mira, a eso que estás diciendo, cuando en Perú nosotros después estábamos en Lima y tuvimos que irnos a una provincia, y nosotros logramos montar un emprendimiento en esa provincia que era la empresa que yo tenía en La Victoria, que era un medio de comunicación que empezamos a distribuir. El movimiento Yo Sí Puedo se paró, ¿no? Porque o hacíamos una cosa o hacíamos la otra, y teníamos que establecernos allí. Pero yo nunca dejé de usar el hashtag, nunca. Qué bueno. Nunca dejé de usar el hashtag Yo Sí Puedo esté donde esté. Nosotros entregamos la guía cuando la sacamos, hicimos una inauguración de la guía y todo, absolutamente todo lo que hacíamos poníamos el hashtag Yo Sí Puedo esté donde esté. Yo le decía a mi esposo, Jonathan, coloca el hashtag, nunca dejes de hacerlo. Qué bueno. Cuando yo llego acá a Argentina, que bueno, sabemos ahora lo de la pandemia, y viene el reinvento. ¿Y ahora qué hago? Dios mío, ¿qué hago? Ella iba a empezar acá en la radio con su programa. Yo le dije, Yoseliana, apenas llegues a Buenos Aires, te voy a llevar a la radio, vas a conocer, te vas a organizar para que arranques. Y ahora, ¿cómo? Si no se puede ir a la radio, estamos en pandemia. Sí, y de paso nos mudamos a Pilar. Se mudaron, sí, a Pilar, queda lejos, o sea, a una distancia. Claro, pero para mí que estaba nueva y en pandemia, ¿cómo me venía? No, imposible. Y yo decía, Dios mío, yo tengo que hacer algo, yo no puedo seguir así, yo necesito informar, necesito comunicar, necesito tener ese contacto con la gente, porque además es lo que he sido durante tantos años. Son 30 años frente a un micrófono, sí, ¿no? Y tú me decías, pero tienes que planificarte, tienes que hacer. Y yo tenía mi cabeza loca, yo decía, Dios mío, ¿qué hago? Alúmbrame. Y es cuando viene mi hija desde Lima y mi esposo y me dicen, bueno, pero ¿por qué no te haces un programa por Instagram? Ponle tu nombre personal, entrevista personas, y yo empecé... Tu programa de radio, disculpa, en Venezuela se llamaba igual, Conversando con Yoseliana. No, Relájate. Ah, no, Relájate con Yoseliana. Claro, 12 años con ese programa, sí, totalmente en vivo y con un rating durante 12 años, número 1. Sí. Y entonces, mira, yo dije, bueno, está bien, yo voy a entrevistar gente, pero ¿cómo hago si mi Instagram es mi Instagram personal? Yo normalmente cuando hago en vivos lo hago con mi gente porque se conectaban mis amigos, mis amigas y hablábamos por el en vivo, un live. Claro. No era de moda, no nada. Y cómo me pongo yo, y entonces hay que maquillarse todos los días, hay que vestirse todos los días. Pero no, y tener la disposición y disponibilidad, ¿sabes? Y el estar agradable, bella, sonriente. Y no es solo eso, sino que entonces te viene un paradigma. Todo lo que se ve en Instagram y todo lo que se vende en Instagram y en las redes sociales son muchachas de 20, 25 años, hermosas ellas todas. ¿Quién te va a seguir? O sea, ¿quién va a hacer? ¿Quién me va a mirar? ¿Quién me va a ver? ¿Quién me va a escuchar todo lo que voy a decir? ¿Sabes? Entonces, tú empiezas a llenarte de conflictos y muchos miedos. Son barreras. Miedos y miedos horribles. Creencias limitantes. Y recuerdo que en una de las conversaciones con mi esposo me dice, bueno, ¿y dónde está el Yo Sí Puedo esté donde esté? Y yo digo, entonces yo lloraba, yo decía, no puedo, hasta que un día dije, bueno, ¿saben qué? Pase lo que pase, Yo Sí Puedo esté donde esté. Arranqué el 27 de abril. Eso. Y recuerdo, tú fuiste mi primera invitada. Sí. Y se fue el internet. Sí, estaba muy nerviosa. María estaba viendo la entrevista. Y yo estaba tan nerviosa porque yo decía, voy a entrevistar a Lisette, es mi amiga, pero hay algo que nosotros tenemos que tener claro con los amigos. Los amigos nunca te van a mentir. El amigo de verdad nunca te va a mentir. Así es. Y es un compromiso mucho mayor, porque no es lo mismo cualquier que diga, ay, esta entrevista no sirvió, pero mi amiga no. ¿Y cómo se me iba a ir el internet exactamente con mi amiga? Sí, pero era entendible, pasó, sí. Claro, pero había llovido esa mañana. Correcto. Muy duro acá en Buenos Aires. Y allá también. Allá en toda la gran Buenos Aires. Pero imagínate mi compromiso, sí, o sea, mi sentir, mi primer programa con Lisette y esto pasa. Bueno, me acuerdo que yo cerré la transmisión y yo lloraba y Jonathan me decía a mi esposo, eso es normal, tú no eres dueña de la plataforma. Exacto. Bueno, y después te volví a invitar mucho tiempo después. Y fue fantástico. Claro, y fíjate. Sí. Y en esas transmisiones también se me ocurrió invitar a Sabache.
Sí, lo recuerdo. Fue una también de mis primeras invitadas y recuerdo que le dije, me preocupa la cantidad de seguidores que tengo. Tengo muy poquitos, en ese momento tendría 1.800, casi 2.000 seguidores, Sí. que eran más amigos que otra cosa, Sí. y personas que me escuchaban en la radio. Yo era más de Facebook. Ujú. Y me acuerdo que Azabache me dijo, te voy a decir algo. Cuando yo llegué a este país, nadie sabía quién era yo. Ujú. Y yo comencé con las redes con 0 personas. Sí. Por lo menos tú traes los tuyos. Yo tuve que abrir nuevas redes porque ella políticamente era perseguida, Sí. tuvo que cambiar Sí, muchas ella cosas estuvo de con ella. nosotros en Armonizando. Exacto, Sí. creo que una semana después que la tuve yo, la Sí. tenías tú. Y me dice, no importa que sea uno, Ujú. pero que ese uno multiplique tu mensaje y no te rindas nunca. Claro. Y yo le dije, tienes razón, porque yo sí puedo esté donde esté. Volvió otra vez la Qué frase. lindo. Y ella se me quedó mirando y me dice, me gusta esa frase. Y le dije, sí, es mía. Después te diré qué vamos a hacer con esa frase. Así mismo. Y bueno, comenzó conversando con Yoseliana. Todos seguimos los días. Todos los días. Qué Giselle. bueno. Tenías emprendedores, invitados, distintos países y te fuiste soltando. Y me fui soltando, y después lloraba, y después reía, y después tomaba agua, y después decía, un momentico, voy a buscar agua porque tengo mucha sed, y dejaba en blanco, Sí. ¿sabes? Entonces empecé a enamorarme de aquello que estaba haciendo, Exacto. a enamorarme, a decir, esto es lo que yo quiero hacer y quiero llegar. Pero entonces era desde las 9 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche. Entonces era subir información que no sabía. Sí, una serie parte de actividades que de conlleva actividades. todo esto. Ajá. Y lo hice continuo durante 6 meses, sin descansar. Bien. Y todos los días salía con Yo sí puedo esté donde esté. Y cada emprendedor que lo hacía los días jueves, 3 emprendedores que invito, emprendedores venezolanos en Argentina, y después el viernes, emprendedores en el mundo. Y cuando me contaban su historia y decían, si ellos pueden, yo puedo. Entonces para mí ellos fueron también una forma de apalancar mi sentir. Fueron impulsadores para ti. Impulsadores para y mí. tú para ellos. Correcto. Entonces la rueda estaba en equilibrio. Correcto. Y yo decía, cada uno de ellos puede contar una historia en el mundo y de servirles de ejemplo a otros para seguir adelante. Y ejemplo para mí. ¿Ves? Entonces dije, nada, ahora es el momento del yo sí puedo esté donde esté. Y un día como a las 2 de la mañana, porque esos son mis momentos creativos, desperté a mi esposo, es la hora que siempre lo hago, y le digo, ¿sabes? Le digo, lo desperté y le digo, tengo una idea, y me dice, ¿cuál? El yo sí puedo esté donde esté nace en Argentina. Qué bueno. Y lo sacaremos y lucharemos para que esto sea un movimiento mundial. Y empecé entonces a tener embajadores en Chile, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en España, en Portugal, en China, en Irak, en Francia, en Londres. Y mira, ¿Tienes 10 embajadores actualmente? creo que sí. Son 10. Son más, pero Claro, ahorita se me pero van. los confirmados, Sí, los que ya están activos, confirmados, porque ya activos, yo sí puedo, con la actividad de ayer, digamos Sí. que fue ya lanzada formalmente, Claro. con un grupo de seguidores y Claro, emprendedores que claro. tú has entrevistado, Claro. y que ya entonces de aquí esto viene ya con una planificación para Total. el 2021. Y 21 y 22 y 23, porque es un proceso de hormiguita de mucha gente. Y bueno, con decirte, Lisette, que acaban de confirmarme una conferencia en Puerto Montt, en Chile, Qué bueno. con mi embajador que tengo allá, que Qué por bueno. cierto es de un medio de comunicación venezolano que tiene una historia espectacular también. Y ya ha reunido una cantidad de emprendedores para la primera conferencia internacional en Puerto Montt. Me llamaron de la Universidad de México en Cancún para la conferencia, y allá ya están preparando los emprendedores en Excelente. Cancún. En Chihuahua, México, también lo están haciendo. Entonces, tuvimos la primera conferencia internacional donde dimos a conocer el movimiento el 22 de noviembre, donde estuvieron todos, casi todos de todos los países. Y la primera actividad acá, que fue realmente un compartir, quería llevarlo hacia una forma que fuera familiar, que fuera unificador. Bueno, lo viviste. Sí. Tuve una experiencia que me dijeron en los años que tenía personas que son emprendedoras que estaban allí, nunca habíamos tenido una actividad de esta manera, donde la persona que hiciera el evento fuera la protagonista,
o la que se idolatrara. Yo me extraje absolutamente de eso. Yo quería era que ellos sintieran que sí podían, que se sentían unidos y que eso se había logrado reunir y unir a esas personas. Hoy los comentarios fueron hermosos, me hicieron llorar y hoy tengo con mucho orgullo, si podrás ver, la franela del movimiento dice yo sí puedo, el yo, la O tiene la bandera del país de donde se es y el puedo del país donde nos estamos, donde estamos residiendo y saliendo adelante. Además que el movimiento no está cerrado solamente a venezolanos. Eso te iba a preguntar, si estaba conformado solo por embajadores venezolanos o también extranjeros, digamos, o inmigrantes de otros países que están en otros países de estos que ya nombramos. Sí, aquí ya comenzamos, tenemos una paraguaya, tenemos una chilena, ay, qué bello, tenemos argentinos, tenemos colombianos, tenemos colombianos en Chile, que a través también de su ejemplo, entonces el yo es la bandera de Colombia y el puedo en la bandera de Chile, y cuando estamos dándonos cuenta tenemos una unificación de culturas. Porque yo también tengo una premisa y eso lo aprendí cuando hice las vueltas en moto. Yo creo que las fronteras nos las pusieron los políticos, una línea imaginaria para dividirnos entre unos y otros. Así es, opino igual. ¿Ves? Ese es mi lema, no hay fronteras. No hay fronteras. Y no somos ciudadanos del mundo. Así es. Y que realmente lo que nos pertenece es el planeta. Sí. Naciste en un pedacito de tierra que te identifica, así como te identifican un nombre y un apellido en la sociedad. Y tienes una nacionalidad. Yo soy orgullosamente venezolana. Pero ahora con esta experiencia de vida soy orgullosamente hija de la tierra y del planeta. Sí. Y el que está al frente es mi hermano. Tú eres mi símil, eres mujer. Sí. Somos similes, no tenemos diferencias. Ahora, nos pueden diferenciar los criterios, nos pueden diferenciar la enseñanza, nos pueden diferenciar la cultura, pero como seres humanos somos únicas y además somos iguales. Entonces todos nacemos de la misma manera, todos nos vamos de la misma manera y todos también hacemos necesidades biológicas y fisiológicas de la misma manera. No hay otra. No hay otra. Entonces, eso me hace también, con el yo sí puedo esté donde esté, unificar. Por supuesto, se va a quedar el que quiere quedarse porque no es un movimiento obligatorio, es un movimiento unificador. Y al ser unificador es respetar los criterios de cada quien. Pero estoy segura que si lo llevamos, o como lo queremos llevar hacia valores importantes, que es lo que a nosotros nos representa, la perseverancia, la constancia, la disciplina, creer en Dios, creer en ti, el altruismo y el respeto, yo creo que podemos sacarlo adelante en todo el mundo. Claro que sí, Yoseliana, les esperan cosas muy lindas y yo estoy segurísima que desde Armonizando tu Vida con Licen vamos a estar transmitiendo, compartiendo buenas noticias de cómo va este proyecto de Yo Sí Puedo, estés donde estés. Un mensaje ya para despedirnos, ya nos explicaste pues en qué consiste todo este proyecto para apoyar a todo el inmigrante, emprendedor, con todo el movimiento que estás haciendo. Un último mensaje ya para despedirnos. Los espero. ¿Por dónde? ¿Por dónde te van a contactar? @yo sí puedo esté donde esté. En Instagram, por los momentos es la primera red que tenemos que está funcionando. Ahí me pueden escribir por el privado. También si quieren saber un poquito más de mí, de las entrevistas también, @conversando con Yoseliana con J. Y si tienes ganas de unirte, de trabajar, de hacer las cosas bonitas, sin que te cambien ni siquiera tu forma de pensar, eres bienvenido. Y vamos a trabajar, vamos a hacer las cosas bonitas, vamos a identificarnos con otros países y a apoyarnos. Porque fíjate qué maravilla que de repente estamos acá en Argentina y necesitamos algo de alguien en Chile y hay una comunidad que te puede ayudar. Sí. Y te puede apoyar. Qué bien. Lo importante es que la gente también sepa que no somos el movimiento de pobrecitos con el cartoncito. En este caso nosotros como venezolanos, soy venezolana, ayúdame. No. Claro. Nosotros somos un movimiento social, profesional y emprendedor de crecimiento. No es necesario que todas las personas que se van incorporando al movimiento tengan o estén liderando un emprendimiento.
Necesariamente. Importante aclararlo. Porque Sí. a través de su ejemplo vamos a apoyar a otros y vamos a hacer que aquel que quiere emprender, cuáles fueron las técnicas o cómo fue la enseñanza y la experiencia para que éste lo haya podido hacer. Qué bien. Y no se siga la gente poniendo límites, porque los límites definitivamente te los pones tú, solamente eres tú quien te pones las barreras, más nada. Así es, así es. Bueno, muchas bendiciones, aplausos, Sergio, Gracias. para Yoseliana, para Yo Sí Puedo, esté donde esté, porque realmente es un proyecto hermosísimo y sabemos que ya está dando frutos fabulosos y que para el año que viene ya tienen más o menos los primeros 6 meses una agenda pautada, ferias, encuentros, talleres. Entonces, atento por todas las redes de Yo Sí Puedo, esté donde esté, y conversando con Yoseliana. Si tienes un emprendimiento y quieres que Yoseliana te entreviste a través de el Instagram, porque yo estoy segura que para por ahí mediados de enero debe estar dando la sorpresa en qué emisora por fin va a arrancar el programa. Ya ustedes se imaginarán, ¿verdad?, por dónde va a ser. Entonces ya ahí vendrán a las entrevistas directo con ella. Amén, Aunque te voy a amén. decir, estamos haciendo un trabajo por Zoom extraordinario. Sí, Los sí. videos quedan bellísimos, los subimos a los canales. El entrevistado también le saca provecho a esos videos y de verdad que no hay fronteras con Así esto del es. Zoom. Porque es nítido, no se cae, se hace, de verdad, con confianza trabajamos. Eso me gusta muchísimo. ¿Me querés decir algo? ¿Nos querías decir algo, Sí, Yoseliana? claro. Quiero saludar a Diego, a María, a Sergio, a todo el equipo de Guerra .0. Gracias. El nombre de él no se me puede olvidar. Por favor, dímelo, Lisette. Dímelo. John. A John y Johnny. Sí, y Jonathan. Aquí Jonathan. lo tenemos John y a Jonathan. lado J. De verdad, gracias por esta receptividad espectacular, los espacios. Y bueno, mira, vamos a hablar. Y a ti, Lisette, prepárate que tenemos trabajo. Como Ya yo sí estamos puedo esté listos. donde esté. Ya yo te estoy leyendo la cuántica, ya me dijeron que montara los temas, los Así es, talleres. así es. Y en eso vamos a trabajar lo que es diciembre y el enero. Amén. Para tener toda esa estructura lista y podértela poner allí a disposición. Gracias. Así que gracias a todos, amigos, por estar en esta primera parte del programa. Quiero saludar a nuestros queridos amigos de Máxima Visión. Miren qué belleza, mis lentes. Sergio también tiene unos lentes bellísimos. Y le vamos a enviar saludos porque tienen una jornada extraordinaria, así que atentos por las redes de Máxima Visión. También vamos a saludar a nuestras queridas amigas de Mimbol Bags por ese trabajo hermoso que están haciendo de trabajar ese cuero a mano, hacer esas carteras, hacer ese trabajo hermosísimo. Visiten sus redes para que puedan conocer este trabajo. Vamos con Sergio y el tema que a continuación nos trae. Bueno, hablando de John, vamos a escuchar a Elton John, que en los 80 era una máquina de hacer baladas. Y se me ocurrió, bueno, una balada que tuvo mucho éxito en la época de la Guerra Fría. Estamos hablando de una historia de amor entre una espía rusa y otra persona, ¿no? Que se llama Nikita, así que si querés lo podemos disfrutar. Claro que sí, disfruten del tema.